Miriam Jiménez, la doctora Miriam Jiménez. Estudió neurología pediátrica en Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto Nacional de Pediatría. Tiene una certificación en bioestadística, economía de la salud, transformación digital de la salud en la Universidad de Harvard, directora médica de Biogen. Nos va a presentar investigación y tratamiento en el síndrome de Rett. Agradecemos infinitamente a la doctora Miriam Jiménez. Muy buenas tardes. Bienvenida, doctora. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por permitirme estar en el Congreso. No sé si me den oportunidad de compartir pantalla. Ya está habilitado. Veamos. Por favor, confirmen si ya pueden ver mi Vemos pantalla. perfecto, muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de estar en este Congreso, de contribuir desde lo que yo hago todos los días en sumar en la atención para estas pequeñitas y estos pequeñitos con síndrome de Rett. Como parte de mi declaración de conflicto de interés, como ya comentaban, soy neuróloga pediatra y digamos mi vida laboral la he dedicado en buena medida a trabajar para laboratorios o para la industria farmacéutica, sobre todo en la parte de desarrollo de medicamentos, con foco en neurociencias. Eh, las compañías que están declaradas aquí, y para la que trabajé más de una década y para la que estoy trabajando actualmente, pues están enfocadas en el desarrollo de tratamientos. Entonces, desde esa perspectiva es lo que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy para, para ver cómo podemos contribuir a esta, a ayudar a los pacientes con Rett. Em, bueno, durante la presentación creo que es muy importante, vamos a ir sobre tiempo, ¿no? Entonces, perdón si me voy de pronto muy rápido porque quiero completar en punto los 40 minutos que me han sido asignados. Hay algunos aspectos que pueden sonar muy técnicos, trataré de hacerlo eh, súper asequibles, pero por favor siéntase en la confianza de ir escribiendo sus preguntas y los vamos a redactar. El otro punto que me parece muy importante es que las diferentes perspectivas siempre suman. Me ha encantado, me parece un lujo que los ponentes y todos los participantes que aquí han estado tienen o vienen desde diferentes áreas y no hay verdades absolutas. Aquí se trata de sumar y sumar por el bien de estas pequeñitas. Y bueno, aquí el objetivo es que podamos identificar qué son los tratamientos que se están desarrollando actualmente y en qué punto de la investigación estamos. Pues como parte del objetivo y de la introducción, es muy importante cuando hemos estado hablando de cuáles son las características, cómo está, digamos, descrito, cómo está la evolución, la historia natural de la enfermedad. Sin duda, ustedes como padres y los profesionales de la salud que están en esta ponencia conocen muy bien las etapas. Y lo que enlisté aquí son las características de síntomas y signos neurológicos o síndromes y síndromes, o signos o síntomas del comportamiento. Y bueno, pues tenemos la larga lista que todos ustedes conocen muy bien y la enlisté porque cuando tenemos una enfermedad es muy importante que podamos identificar los tratamientos que estamos desarrollando, ¿para qué son? ¿Son específicos para la enfermedad o son para controlar los síntomas? Y esta diferencia, se basa en buena medida en que conozcamos la enfermedad. Si bien el día de ayer la doctora Medina eh, nos explicaba quién fue el doctor Andreas Rett, cómo han ido surgiendo, digamos, algunos puntos históricos. Quise hacer esta recapitulación por las implicaciones que ello tiene. El doctor Rett, en 1954, ubica los primeros dos casos, hace sus registros y publica una serie de pacientes, 22 pacientes en 1966. En 1977, él vuelve a publicar y describe que hay un dato adicional, que es la hiperamonemia, y por otro lado, el doctor de Chicago empezó a encontrar algunos casos en Japón. Para ese momento, digamos, no había esta correlación. Posteriormente, en 1983, ¿no? Entre el 81 y el 83, el doctor Hackberg hace una publicación muy extensa de 35 pacientes,
se empiezan a encontrar los primeros diagnósticos. Hasta aquí hablábamos del síndrome de Rett típico. El mismo doctor Hackberg hace una publicación donde comenta que hay síndrome, hay datos atípicos en el 94. En el 99 fue la fecha en que yo encontré la primera serie de pacientes mexicanos, y en ese mismo año 99 se encuentra la relación del gen, el gen relacionado que produce la proteína metilada de unión CGP, por el equipo de la doctora Sockby. Identifican que es ligado al cromosoma X, y a partir de entonces podemos decir que ya teníamos una causa. Es decir, a la fecha llevamos 23 años sabiendo ya cuál es la causa. Para 2001, bueno, pues tenemos, se hacen unos criterios diagnósticos, una actualización de los criterios de 1984, y para 2010 se reúne un grupo de investigadores a través del Red Search para lograr que esos criterios que ya estaban descritos en el 2002 tuvieran una utilidad mucho más práctica. Como podemos ver aquí, vamos por décadas. 66, bueno, si partimos del 54, que fue cuando se describió, y nos vamos por décadas, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. ¿Y qué tenemos en el 2022? Pues el placer de estar en el primer congreso de Red Latina. 56 años después de su primera descripción, 20 años después de que se identificó el gen, y si bien desconocemos todavía muchos de los aspectos finos de los avances genéticos, hoy tenemos muchísima información. Es una enfermedad que en 56 años la tenemos bien caracterizada clínicamente, con variantes típicas y atípicas, con el gen que digamos, el gen que en la mayoría de los casos está asociado, pero también tenemos muchísimas mutaciones identificadas, vamos a hablar un poquito, y esto es completamente diferente de otras enfermedades neurológicas, y por citar algún caso, el primer caso de migraña, por ejemplo, se describió en el 400 antes de Cristo, y el primer tratamiento específico donde se había identificado la fisiopatología y se pudo dar un tratamiento específico llegó hace 2 años. Es decir, pasaron 2400 años para que pudiéramos desarrollar un tratamiento específico, y esto es porque, digamos, no se había precisado el blanco terapéutico. Otro punto que parece importante son lo que llamamos enfermedades de baja prevalencia. Ayer la doctora Medina nos decía, bueno, pues es rara o no es rara, ¿no? Esta enfermedad podemos citarla en este concepto de enfermedad de baja prevalencia. Bueno, las enfermedades de baja prevalencia, al menos aquí en México, están citadas como enfermedades raras. El Diario Oficial de la Federación en 2017 hace mención del concepto raras, pero aquí, más allá de irnos a esta palabra, quiero enfocarnos en cuántos pacientes hay para que consideremos que es una enfermedad de baja prevalencia. Bueno, se define como aquella que es no más de 5 personas por cada 10,000 habitantes. Se calcula que hay entre 6 y 8,000 enfermedades de este tipo, enfermedades de baja prevalencia. Se sabe que pueden ser agudas o crónicas, el 80% son genéticas. Una enfermedad que por mucho sea una enfermedad rara. Bueno, ¿qué pasa con el desarrollo de tratamientos? Gran parte, digamos, de mi misión en esta charla es compartirles qué pasa cuando estamos desarrollando un medicamento. Bueno, lo primero es que debemos identificar qué es lo que queremos, si queremos tratar el síntoma o queremos tratar la enfermedad. Cuando queremos tratar la enfermedad, pues debemos saber qué la causa. En el caso, lo llamamos la fisiopatología. ¿Qué está causando la enfermedad? Una vez que tenemos, que identificamos qué queremos hacer, bueno, viene otra pregunta que es, ¿queremos modificar el curso de la enfermedad o queremos curarla?
En enfermedades que son complejas, iniciamos por modificar el curso de la enfermedad, es decir, retrasar la discapacidad, mejorar la calidad de vida, modificar algún síntoma en específico y buscamos que esta modificación del curso de la enfermedad sea, digamos, que impacte a su vez en los signos o síntomas más que afectan más la calidad de vida de los pacientes. Una vez que ya definimos lo anterior, decimos, bueno, ya hay un medicamento que se pudiera utilizar para incidir en el blanco terapéutico o en el mecanismo que está causando esta enfermedad, o bien debemos desarrollar una nueva clase terapéutica. Y una vez que tenemos esto, decimos, bueno, este medicamento le va a servir a todos los pacientes de esta enfermedad o solo va a ser de utilidad por el mecanismo de acción para algún grupo específico de estos pacientes. Y digamos, a muy grosso modo, ese es como el ejercicio que se hace. Ahora bien, en el caso que esta es una enfermedad en la que hemos identificado muy bien la causa genética, es decir, tenemos muy asociado el gen, que como hemos estado platicando, bueno, pues es el principal gen afectado, es el gen que va a codificar a la proteína metilada de unión CGP2, que está ligado al cromosoma X y es por ello que en algún tiempo se decía, esta enfermedad es exclusiva de niñas. Hoy sabemos que no, y sabemos que no porque, miren, este artículo me pareció muy interesante. Este tiene más o menos un año y medio, se publicó en el 2021, en enero del 2021, y se hablaba de más de 800 mutaciones del gen que está causando el síndrome. Y con esta amplia gama de mutaciones, pues es que tenemos esta amplia gama de manifestaciones clínicas. Por lo tanto, los medicamentos que desarrollemos, me voy a regresar un poquito para acá, vamos a ver, van a servir para todos los pacientes, van a servir para todos los signos y síntomas. ¿Qué vamos a revisar entonces? ¿O qué queremos que ese medicamento haga por nuestros pacientes o nuestras pacientes? Como les decía, bueno, tenemos muy identificado este gen que va a fabricar esta proteína y esta proteína es necesaria para el sistema nervioso. Y le puse especialmente para el cerebro. Esta mutación lo que hace, como bien nos explicaba el doctor Edmar ayer, no se produce de una manera íntegra, es decir, o se produce en baja cantidad, se produce más pequeñita, se produce de una manera anómala y no puede ser utilizada por el organismo. Y eso es lo que nos va a dar las manifestaciones clínicas. Sin embargo, tenemos otros genes que también están relacionados, como los que podemos ver aquí, el FOXG1 y el CDKL5, y entonces se van a vincular con eh, digamos, manifestaciones distintas que pueden aparecer más temprano eh, o que pueden aparecer en varones. Y aquí me parecía muy importante el título o el nombre que lleva el grupo de Chile, porque es Caminemos por ellas y ellos. Habitualmente nos referimos siempre a una enfermedad, cuando hablamos de síndrome de Rett decimos para las niñas, pues bueno, porque son la mayoría, pero no quiero ser o sea, quiero ser incluyente y decir que, bueno, que estos pequeñitos también esperan que nos pongamos nosotros las pilas y podemos desarrollar tratamientos. Por otro lado, alguien me decía, ¿por qué se ha tardado tanto un tratamiento para síndrome de Rett? Y aquí voy a hablar de síndrome de Rett típico. Bueno, primero tenemos 2 décadas a partir de que se identificó el gen, es decir, a partir de que tenemos la causa. Bueno, 2 décadas, a lo mejor alguien dice, pues ya es mucho tiempo. En investigación, aproximadamente desarrollar un tratamiento tarda entre 10 y 12 años. Entonces, bueno, y ahora que veamos el número de eh, intentos que se han hecho, es muy interesante. La segunda causa, aquí viene el punto que les comentaba, es una enfermedad de baja prevalencia. Y con ello el reto es que los pacientes eh, digamos, sean identificados por los que están desarrollando el medicamento.
Pareciera algo muy simple, pero no siempre ocurre y más adelante vamos a ver el por qué. Y al ser una enfermedad neurodegenerativa, los tiempos de seguimiento para evaluar las respuestas a tratamiento en los estudios clínicos pueden necesitar periodos muy prolongados de seguimiento. A veces, dependiendo del tipo de enfermedades, los resultados los podemos ver a 2 años o hay tratamientos que necesitamos seguirlos a 5 años. Entonces, si ya empezamos con que desarrollar una molécula para el momento en que la vamos a probar en pacientes nos lleva 10 años, imagínense aquellos que además tenemos que seguir 5 años el tratamiento. Pase lo que pase, siempre es un buen momento de hacer las cosas bien. Así nos tome 10 años, así nos tome 20 o 2000 como tomó en migraña, pero lo importante es tener claro que lo que estamos haciendo es para ayudar a otro ser humano y sus familias. Ahora sí, vamos a hablar de los estudios clínicos. Bueno, los estudios clínicos, y vamos a ver algunos conceptos básicos, porque como hemos estado platicando, aquí se trata de, entre más podamos entender todo lo que rodea, en el caso de los estudios clínicos, vamos a poder saber si nuestros pacientes son elegibles o no, y si, digamos, estos estudios realmente van a brindar información que sumen a entender la enfermedad y luego a desarrollar medicamentos. En general, cuando tenemos una enfermedad y vamos a hacer estudios clínicos, los vamos a dividir en dos grandes grupos. Unos que solo se observa, se describe para entender la enfermedad, para entender las complicaciones, para entender las comorbilidades, para entender lo que los pacientes necesitan. Y vamos a tener otro grupo o tipo de estudios que se llaman intervencionales, es decir, paso de solo ver, solo describir, a ya querer darles un tratamiento. Cuando son observacionales, nos referimos, por ejemplo, a los estudios epidemiológicos, donde describimos las poblaciones, qué tan relacionado, digamos, está con otras enfermedades, o describimos las características clínicas, de imagen, genéticas, y principalmente, digamos, se puede hacer a través de registros. Y cuando hacemos intervención, aquí es bien interesante, porque cuando decimos tratamiento, muchas veces la gente piensa medicamentos, pastillas, inyecciones, infusiones, no. Los tratamientos pueden ser no farmacológicos y puede haber intervenciones. Esto que nos platicaban ahora sobre la doctora Gissen, sobre cómo podemos utilizar software para poder ayudar y mejorar. Son intervenciones que no son farmacológicas, pero que son intervenciones, es decir, son tratamientos. Y ya cuando hacemos una intervención o cuando vamos a dar un medicamento para ver si esto tiene una respuesta, es que se llaman ensayos clínicos. Los ensayos clínicos van a oír muchísimo de que fase 1, fase 2. Brevemente y de una manera muy práctica, como pueden ver ustedes en su pantalla, cuando dice fase preclínica, lo que estamos evaluando es el efecto. La fase preclínica habitualmente se puede hacer con modelos in vitro o hoy se hacen modelos digitales, ¿no? Donde vemos cuál es el blanco terapéutico, es decir, si falla un receptor, en este caso si está fallando el gen porque está mutado, porque no está haciendo su función de producir la proteína, o podemos hacer modelos in vivo, que pueden ser en animales. Cada vez se utilizan menos animales para hacer esta fase preclínica, pero se tienen modelos de optimización, digamos, de tejidos reales, de tejidos vivos, para poder hacer o identificar si ese medicamento va a cumplir la función para la que lo estamos desarrollando. Luego vienen 3 fases, que son las fases ya que digamos, el medicamento se prueba en humanos. Fase 1 habitualmente se hace en personas sanas y se evalúa la seguridad. Lo primero que tenemos que ver es que el organismo no haga daño al cuerpo o que los daños mínimos que tenga sean mínimos, que sean identificables, que sean manejables y que obviamente no pongan en riesgo la vida. Una vez que pasa la fase de seguridad, viene la fase de efectividad. En la fase de efectividad es donde en la fase 2 habitualmente se ven a qué dosis se tiene que dar el tratamiento. Aquí ya tiene que ser con pacientes que tienen la enfermedad y entonces vamos a ver si está respondiendo y está haciendo para lo que nosotros lo estamos desarrollando. Fase 3 es que se confirman los hallazgos de la fase 2, se confirma la dosis
y se busca que la fase incluya muchos más pacientes que ya tienen la enfermedad. Hasta que los resultados de estas 3 fases son concluyentes, que nos dicen es un medicamento eficaz, es un medicamento seguro, es que el medicamento se puede vender. Una vez que se vende, también hay estudios y se llaman estudios de fase 4. Como podemos ver aquí, el número de muñequitos que está en la imagen es porque los estudios de investigación nunca van a alcanzar un número tan grande como puede ser que estudiemos a los pacientes ya en vida real una vez que están comercializados. Y decir estudiar, bueno, es registrar cómo se está comportando en vida real. Cuando hacemos estudios, controlamos muchas de las situaciones clínicas del paciente que está en el estudio, pero ya cuando está comercializado, está en vida real. Y entonces, a lo mejor si durante el estudio le dijimos, bueno, le administramos el medicamento y toma el juguito hasta 2 horas después, pues en vida real no. En vida real sucede que se tomó el juguito porque pues así sucedió y luego se tomó el medicamento. Y es que seguimos identificando que el mismo perfil de comportamiento de eficacia y seguridad que tuvo en los estudios clínicos sea en vida real. Bueno, todo esto nos toma desde que es la fase preclínica hasta la fase de fase 3 de confirmación, puede tomar entre 10 y 12 años, dependiendo. Ahora bien, las enfermedades de baja prevalencia tienen puntos específicos por los cuales nos implican un mayor reto para hacer estudios clínicos. La primera, diagnosticar oportunamente a los pacientes. A veces pasa mucho tiempo en las enfermedades de baja prevalencia. Esta actividad que estamos haciendo hoy de red latina es fundamental para que la gente conozca la enfermedad y entonces pueda compartir con la gente que esta enfermedad se comporta de tal o cual manera, alertar a los padres, acudir tempranamente a los servicios de salud, como profesionales de la salud, estar muy alertas de que estas enfermedades pueden ocurrir y hacer diagnósticos oportunos. Entonces, estas enfermedades, además de cumplir este reto, de tener este reto de diagnóstico oportuno, para temas de investigación viene el siguiente reto, que es poner en contacto a los pacientes con los centros de investigación. Cuando se hace investigación, tenemos que buscar que las características de los participantes sean semejantes para que todo sea comparable. Y entonces tenemos que identificarlo por edad, por características clínicas, en ocasiones por identificación de datos genéticos, etcétera. Entonces, ya vimos que hay muchísimas mutaciones, que hay diferentes perfiles clínicos, entonces es un reto tratar de encontrar un grupo de pacientes con características muy semejantes. Luego es un reto hacer el seguimiento, luego es un reto registrar y seguir a los pacientes, analizar la información y dependiendo de la enfermedad, digamos, compartir esa información y que se publiquen los datos. Entonces tenemos algo que se llama clinicaltrial.gov, que es el portal de Estados Unidos donde se registran los estudios clínicos y prácticamente del mundo. En Estados Unidos se hace este registro, como podrán ver, obviamente para los 50 estados de Estados Unidos, pero además participan 221 países, de entre ellos México. Y entonces podemos entrar al portal y hoy en día hay 429,335 estudios registrados, casi medio millón de estudios registrados para todas las enfermedades de un montón de cosas. Este es un sitio público, ustedes entran a internet, ponen clinicaltrial.gov y van a ver una pantalla así. En esta pantalla uno puede buscar, le pone la enfermedad y le pone qué es lo que quiere buscar, que se están haciendo estudios en la enfermedad. Cuando hablamos de los estudios, siempre vamos a encontrar un estado de un estatus de cómo está ese estudio en ese momento. No ha empezado a reclutar, es decir, el estudio en algún momento va a necesitar que haya pacientes. Reclutamiento. Este estudio está buscando pacientes. Reclutamiento por invitación. Está buscando pacientes, pero solo que el dueño del estudio, el que está haciendo la investigación, invite al centro. Un estudio activo, pero no reclutando, están vigilando a los pacientes, pero ya no están buscando que los pacientes entren al estudio. Un estudio suspendido es un estudio que se terminó antes de que empezaran los pacientes
y que en algún momento pudiera ser que necesite pacientes. Terminado un estudio que concluyó el reclutamiento de pacientes sin haber reclutado pacientes. Completado un estudio que ya tiene los pacientes que se había puesto la meta de meter al estudio, no está reclutando, todavía no hay reporte de resultados. Retirado un estudio que se suspendió y ya no se va a volver a abrir. Este ya no va a buscar nunca pacientes. Y estado desconocido son aquellos que no dan seguimiento a través de la plataforma y bueno, por ende no se sabe. Que esta parte de conceptos básicos que hablábamos sobre estudios epidemiológicos, vamos a ver cuáles son los estudios de clinicaltrial.gov que están registrados para síndrome de Rett. Al día 30 de septiembre están registrados 68 estudios, de los cuales 39 están completados, 10 están en estado desconocido. Muy importante, ¿cuántos están en reclutamiento y cuántos están en reclutamiento por invitación? Por invitación no tenemos estudios activos, no hay estudios ahorita que hayan empezado reclutamiento, no hay estudios suspendidos. Vamos a ver entonces qué sí hay. Este tipo de estudios me pareció muy interesante compartírselos, se llaman estudios de acceso expandido, y estos estudios es cuando un medicamento ya terminó la fase 3, puede o no estar comercializado. Con los resultados de fase 3 ya se vio que es un estudio que es eficaz, que es seguro, y entonces, antes de ser comercializado, el medicamento es donado. Y pues eventualmente estos estudios preceden habitualmente a la comercialización en un país. Como podemos ver, en esta imagen les muestro que para este momento no hay estudios de acceso expandido para pacientes con síndrome de Rett. No hay disponibles que eventualmente puedan estar, abiertos, que temporalmente estuvieron abiertos o que estuvieron comerciados por marketing. Cuando le puse las palomitas es para ver los filtros y arriba dice, no hay estudios encontrados y nunca ha habido estudios encontrados. Es decir, no hemos llegado a esa fase de investigación. Bueno, estos son los estudios observacionales que tenemos hoy en día. Tenemos el primer estudio, que es un estudio cuyo objetivo es identificar las necesidades médicas de adultos con diferentes síndromes, le ponen aquí genéticos raros, para identificar sus comorbilidades. Vean aquí nos dice que van a enrolar 600 pacientes. Es un estudio que empezó en el 2018, pero miren hasta cuándo va a terminar. Va a terminar hasta el 2030. Aquí están estudiando también síndrome de Rett. Este estudio empezó el reclutamiento, como les decía, 2018, hicieron alguna aclaración en 2020 y actualmente pues siguen estudiando cómo se comportan los pacientes. Como verán, pues hay pacientes de muchas otras enfermedades. Estos estudios son importantes porque nos permiten caracterizar las necesidades y digamos, de alguna manera identificar por fases de la enfermedad. El segundo estudio es un estudio que se llama, está hecho para pacientes con síndrome de Rett, complejo de esclerosis tuberosa, neurofibromatosis y otros trastornos del desarrollo. Miren, aquí son 1000 pacientes, aquí estaban buscando 1000 pacientes. Ellos empezaron en 2016, estiman concretar en diciembre de 2021. Vean, por ejemplo, aquí hay 5 años de seguimiento de este estudio, que eran una de las cosas que yo les comentaba con anterioridad. Estos estudios pues suelen ser estudios muy largos. ¿Qué es lo que hacía o lo que buscaba este estudio? Bueno, este estudio es, digamos, tipificar o caracterizar a los pacientes que tienen estas enfermedades y hacer un seguimiento pues a 5 años, a largo plazo. Tenemos otro estudio, este es un registro observacional de pacientes o de datos en vida real de las pacientes con síndrome de Rett, y aquí lo que buscan es evaluar a lo largo del tiempo la historia natural de los pacientes que tienen mutaciones del gen MECP2 para estimar su espectro clínico, ¿no? Cómo es el curso de la enfermedad, cuáles son sus complicaciones. Este me pareció muy interesante porque es de los estudios más grandes. Miren, buscan reclutar 3000 pacientes. El seguimiento lo van a hacer a 5 años. Este estudio calculan terminarlo
ya el estudio completo en julio de 2028. Cuando uno entra a clinicaltrial.gov siempre va a decir en qué fase está. En este caso, pues es una fase de reclutamiento, como podemos ver aquí, y siempre va a tener los teléfonos y los contactos de los titulares o de los investigadores principales. En estos, insisto, recuerden, son observacionales, no van a hacer nada, no le van a dar tratamiento al paciente, van a estar registrando qué es lo que pasa y cómo se comporta a lo largo de 5 años. Posteriormente, vamos a ver ahora cuáles son los estudios intervencionales. Ahora sí, ¿qué le vamos a dar? Quedan 10 Los minutos. estudios intervencionales tenemos no farmacológicos y farmacológicos. Los no farmacológicos tenemos este que se llama gamificación, que es, bueno, dicho en, digamos, de juegos con computadora, no es farmacológico. Les ponen un jueguito de computadora por 3 días, bueno, a lo largo de 3 días por un periodo corto, 3 días seguidos, por semana, por 12 semanas, y lo que buscas es hacer una reducción de los movimientos estereotipados de las manos y que eso tenga un impacto en la calidad de vida. Este estudio es un estudio, entre comillas, pequeñito porque está trabajando con 10 pacientes. Es un estudio que se calcula terminar en diciembre de este año y tendremos los resultados o completarán ellos los resultados en mayo del siguiente, así que la publicación se esperaría casi siempre de que terminan los estudios, se esperan las publicaciones como 6 meses después. Por lo tanto, tendríamos resultados en diciembre del 23. Este es otro estudio, este es eh, punto importante, perdón. Estos estudios siempre van a poner en qué edades se van a incluir estos pacientes y si tienen algunas limitaciones, ¿no? Criterios de inclusión y criterios de exclusión. Vámonos al siguiente. El siguiente estudio es un estudio que busca la función protectora de los pre y postbióticos sobre la inflamación intestinal. Ya la doctora Cabrejo nos hablaba ayer de las manifestaciones gastrointestinales en los pacientes con RET. Este estudio está, digamos, evaluando y miren, están haciendo una mezcla de todos estos prebióticos y los van a comparar contra butirato de sodio y zinc. Comparan dos medicamentos, es un estudio que, digamos, está evaluando o está confrontando dos terapias. Este estudio se calcula que termine para febrero de 2023 y nos va a decir si esto es benéfico o no para la calidad de vida, o sea, administrado para la calidad de vida en las pacientes con síndrome de Rett. Mire, por ejemplo, nos dice que deben ser elegibles niños mayores de 3 años. Aquí sí ponen que sean niñas, ¿no? Como vimos en el otro, no había se pueden incluir niñas y niños, bueno, en este solo niñas. Y vemos que así como hay criterios de inclusión muy precisos donde nos piden, por ejemplo, el gen o nos piden que tengan unas habilidades motoras, por ejemplo, la capacidad de manipular o en este caso que puedan los padres hacer un consentimiento informado. También nos piden ciertas características de la medicación y también hay criterios de exclusión, es decir, una vez que se revisan todas las características de por qué sí puede entrar, luego vienen las de por qué no podría entrar. Y de entre ellas, en este caso, por ejemplo, ponen sexo masculino o nos ponen si es que es una mutación no patogénica del gen. Entonces, realmente para que un paciente entre al estudio, pues hay muchos requisitos, vamos a decir, para que puedan estandarizarse los pacientes y podamos reportar que un resultado tuvo o no beneficio. Finalmente llegamos a esto es un estudio de una molécula que los medicamentos cuando están en fase de investigación llevan letras y números y luego ya se les ponen los nombres a los medicamentos. Esta es una molécula que se llama Anavex 273. Es un estudio en la que nadie de los participantes va a saber qué se le está dando al paciente. Hay un grupo que se le da la molécula y un grupo que se da placebo. Se va a evaluar la seguridad. Es para pacientes de 5 a 17 años con criterios de síndrome de Rett y se van a estar haciendo pruebas moleculares y bioquímicas. Para hay la meta de que 84 pacientes entren. Este estudio se calcula que termine de reclutar o de
vigilar o el seguimiento en noviembre del 2022. Así que esperemos que para mediados del siguiente año ya podamos tener el conocimiento del resultado de este tratamiento. Es un estudio fase 2, fase 3. Es una solución oral. Este medicamento es tomado. El nombre se llama blarcamesina y este medicamento es un fármaco experimental que también se está utilizando en otras enfermedades neurodegenerativas como síndrome de Rett, Parkinson o Quedan epilepsia. cinco Es un minutos. fármaco experimental eh, que inhibe la función, digamos, la disfunción respiratoria o de estrés respiratorio en la mitocondria, previene el estrés oxidativo a nivel de la célula. Sin entrar en tanto detalle, tenemos la mitocondria y el retículo endoplásmico, va a modificar digamos, las características de esta y a través de la modulación de canales iónicos, y lo que busca es evitar la muerte neuronal y mejorar el funcionamiento celular. No es específico, como podemos ver, dado que se está utilizando en otras enfermedades, y lo que buscan es identificar si este medicamento logra cambiar el cuestionario de comportamiento del síndrome de Rett, que como sabemos es un cuestionario de características conductuales y emocionales. Tiene muchos otros eh, cuestionarios o muchas otras escalas clínicas que están midiendo como evaluación secundaria, de manera que podemos ver si ese medicamento va a impactar en algunas otras áreas, pero repito, no es un medicamento específico. Otros medicamentos que se están utilizando o que se utilizaron, fingolimod es un medicamento con el que yo tuve la oportunidad de trabajar. Este medicamento pues, se enrolaron 6 pacientes, un estudio que terminó en 2018, para el cual no se tuvieron resultados, no se ha publicado. Cuando entran a la página pueden ver si están los resultados posteados. Era un estudio fase 1, fase 2, y no se tienen los resultados, pero es un estudio que se paró, bueno, que concluyó y que no siguió a la siguiente fase. El otro, trofinetide, es un medicamento que es un estudio fase 3, es un estudio que incluyó 154 pacientes para tratar a las niñas con síndrome de Rett. Este estudio se completó en septiembre de 2022. Estamos en espera de los resultados. Acetato de glatirámero es un estudio que incluyó 10 pacientes. Este ya concluyó, ya se publicaron resultados y no tuvo resultados positivos. Eh, Cuando entran a clinicaltrial.gov, le ponen si ya tiene los resultados de estudio y aquí se hace la descripción que no fueron positivos. Se han estudiado otros, como los 4 que vemos aquí, cuyo objetivo terapéutico es variable, desde las alteraciones de la respiración o del lenguaje hasta mejorar la cognición con tratamientos coadyuvantes de epilepsia. Sin embargo, ninguno ha dado resultados. ¿La terapia génica podría ser una alternativa? Bueno, en este caso en el que tenemos muy identificado cuál es el gen y las diferentes mutaciones, la terapia génica se trata de insertar genes sanos en los pacientes. Se puede hacer por 2 vías. Se extraen las células del paciente, como sucede en algunos padecimientos de cáncer, por ejemplo, se modifican las células afuera y se vuelven a reinsertar las células, digamos, ya con el gen adecuado. La otra vía es una vía donde se utiliza un vector vírico. Hagan de cuenta que, para ponerles un ejemplo, el virus tiene una capsulita como si fuera una naranja. Le vamos a sacar los gajos a la naranja, es decir, le vamos a sacar el contenido vírico, le vamos a poner el gen que queremos corregir, en este caso el MECP2, y lo vamos a introducir al paciente. Y el gen va y se inserta a las células en donde ese gen está anómalo. Esta tecnología ya está implementada para 2 enfermedades en el mundo, y, digamos, nos valemos de la mecánica o de las estrategias que el propio virus tiene para insertar ese DNA. Esta técnica Queda se ha un buscado minuto. que se aplique para síndrome de Rett. Novartis canceló los planes de esta terapia para síndrome de Rett. Eh, no ha dicho si los va a volver a abrir y por el momento no encontré que otras farmacéuticas estén planeando esta técnica. Conclusiones, seguimos trabajando. Para mí esta frase de Tomás Alva Edison es fundamental. Que todavía no tengamos un tratamiento específico solo nos ha hablado que hemos encontrado formas en que no funcionan, pero los seguiremos intentando. Aquí lo más importante es hacer un trabajo en equipo, que cada uno aporte su punto de vista distinto, su experiencia,
y que sumemos en pos de los pacientes. Les agradezco muchísimo, mucho, en especial a mi maestra, la doctora Violeta Medina, quien desde que yo cursé la especialidad de neurología pediátrica, como buena maestra, no solo me enseñó los aspectos técnicos de la enfermedad, en particular de síndrome de Rett, me enseñó con el ejemplo el profundo amor que le tiene a las pacientes que lo padecen y a sus familias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Miriam Jiménez. En verdad, muchísimas gracias por su ponencia. Comenzamos con las preguntas y respuestas. De hecho, justo aquí, como pueden ver, está el correo de contacto de la doctora Miriam Jiménez para que ustedes puedan contactarse con ella si así lo desean. Es importante, público, también. Comenzamos con las preguntas. Hay muchísimos saludos de parte de Chile, de Perú, de Argentina. Muy interesante, doctora. Muchas gracias. Gracias por formar parte de Red Latina. Y muchos mensajes. Buenas tardes, doctora Jiménez. En lo personal siento una contracción. Indicar que es una enfermedad implica que al tomar eventualmente un medicamento se consigue la cura, algo que está en proceso y no sabemos si efectivamente se logre. Sería mejor referir... contradicción supongo que es, porque aquí dice contracción. No sabemos si efectivamente se logre. ¿Será mejor referirnos a condición ya que está presente en todo el ciclo de vida, más allá de las mejoras por medicamentos o terapias? Ese es un súper buen comentario porque eh, hoy hablamos sin duda hablamos de condiciones, y si nos vamos, digamos, como a la parte, eh, y voy a hablar desde mi experiencia de terapia génica, en los padecimientos en los que ya se ha podido injertar el gen, ya se injertó el gen. O sea, es algo, eh, a veces yo digo alucinante y como de ciencia ficción, pero ya se pudo. Ya hay pacientes que no tenían un gen y se les puso. Ya están produciendo sus proteínas y están cambiando absolutamente el curso de la enfermedad. Aún en esas condiciones no hablamos de cura. No hablamos de cura. ¿Por qué? Porque si ese paciente hereda, ¿no? O sea, si tiene hijos, no va a heredar el gen injertado. Entonces, no hablamos de cura, ¿no? De manera que los padecimientos genéticos en este momento estamos en un punto de cambiar el curso de la enfermedad. No estamos curando, estamos en un punto de cambiar el curso de los síntomas, de los signos, de las comorbilidades, y en eso estamos, ¿no? O sea, agradezco mucho la precisión lingüística de esto y las implicaciones que ello tiene. Muchas gracias, doctora. Dice por acá también, ¿por qué no hay tratamientos que curen el síndrome de Rett? ¿Por qué no lo hay? Precisamente por lo que les decíamos, a ver, es un gen, ese gen eh, está mutado, está anómalo, no está completo. Entonces, tendríamos que ponerle ese gen a la persona para que entonces se produjera la proteína de las características que ya nos mencionaba el doctor Edmar, de las características en calidad, en cantidad, en tamaño y por supuesto entonces en función. Como no tiene ese gen, como no tenemos esa proteína, como no la podemos poner, lo que hemos hecho hasta ahora es dar tratamientos para los signos y síntomas. Y eh, vaya, no es alcance de esta reunión, pero sabemos, digamos, los tratamientos que se dan, medicamentos para mejorar las condiciones del comportamiento, para la epilepsia, para problemas gastrointestinales. O sea, estamos ayudando a que esos síntomas y signos se atenúen, se amenoren, se controlen o remitan. Pero seguimos en el camino de buscar cómo ir a la causa raíz, que es pues este gen anómalo, ¿no? Y sus más de 800 mutaciones. Claro. Ujú. Doctora Miriam, dice, excelente charla, me gustó mucho. Hasta el momento no he escuchado hablar sobre estimulación magnética transcraneal. ¿Qué opina usted respecto del uso de esta tecnología como terapia para nuestras niñas? Pues no está descrito, como bien dicen. Yo hice una investigación de algunas terapias, no solo de esta magnética transcraneal, no encontré nada. A ver, como científicos, nuestro compromiso con ustedes es identificar de una manera formal y que eso se pueda replicar, pues, en beneficio de los pacientes. Mm, Hay algunos pacientes que han dicho, bueno, lo he utilizado y percibo que mi hija va mejor. Bueno, pues lo describimos, lo registramos, pero
pues no podemos en este momento asegurar que tenga algún beneficio, ¿no? Y precisamente estos registros que vimos ahora que se están corriendo en el mundo, precisamente esa es su utilidad. De estos 3,000, ¿cuántos la están utilizando? ¿Les funciona, no les funciona? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo se lo administran? De manera que, si bien en este momento no, pues no hay una respuesta contundente, es importante que este tipo de reuniones nos sirvan para establecer lazos donde podamos ir registrando en vida real esas respuestas. Sin duda alguna. Dice, información muy valiosa que nos compartió doctora Miriam Jiménez, deseando que en el futuro sea de beneficio para las familias Red con información de valor. Mi hija ya tiene 17 años y tal vez estudios como estos hubieran sido de gran valor en el pasado. Esperemos que impacten de manera positiva a presentes y futuras generaciones de pacientes Red. Muchas gracias, doctora. Somos de México. Más comentarios. ¿Cómo se llama la página para ver las fases de los estudios? Clinicaltrial.gov, ahora se los pongo en el chat. Y es de Clinical Trial, aquí se lo estoy poniendo. Trial en inglés, trial. Exacto. Clinicaltrial.gov, ¿no? Exacto. Y es toda la información que les puse ahorita es pública. Todos podemos entrar, la podemos ver, podemos estar revisando. Obviamente hay que estar, digamos, monitorizando. Ya les di como los tips de en qué, cómo podemos filtrar, cuántos tratamientos hay en completados, en reclutamiento, etcétera. Y de cada estudio uno puede entrar y ver específicamente criterios diagnósticos, criterios de exclusión, qué buscan, cuánto tiempo va a durar, cuántos pacientes necesitan, etcétera. Dice, doctora, ¿hay una relación entre el RET y el autismo? Tengo 3 hijas, la primera con RET, la segunda con autismo y la última está en observación por autismo. Pues bueno, como nos han compartido los ponentes, ya digamos, ya lo sacaron del espectro autista, hay algunos comportamientos que son muy semejantes y aquí lo más importante es que acuda a valoración y esta valoración integral por su neurólogo pediatra en trabajo junto con el genetista o bueno, dependiendo la edad, el neurólogo o neurólogo pediatra por el genetista, que se hagan las evaluaciones necesarias a los otros 2 pequeñitos. Eh, y bueno, pues digamos, esa recomendación. Ahora, sí hay, digamos, dentro del abordaje, ¿no? Se están buscando mutaciones pues no descritas que expliquen comportamientos clínicos que sean entre ellos semejantes, pero que no sean idénticos. Entonces, pues sí se necesita el estudio. Hay muchos mensajes. Preguntas, háganlas a través de la cajita de comentarios del chat, por favor. Aquí mismo, en su sesión de Zoom, está la cajita donde dice chatear. Ahí lo pueden ustedes saber. Hay una pregunta desde España. ¿Dónde está esta pregunta? Ya se me perdió. Hay una relación, ok, bueno, eso ya la hicimos, es justo de la de España, la que acabamos de hacer. Esta pregunta, perdón, la de que tiene 3 hijas, una con red, una con autismo y la última en observación con autismo, perfecto. Esta ya la tenemos. Dice, muchas gracias por esta instancia, el Congreso Red Latina, a todos los que lo han hecho posible, 1000 gracias por el amor, la dedicación y el tiempo, es muy enriquecedor. Gracias, doctora. ¿Los hermanos de las niñas con red pueden tener hijos con síndrome de red? No, y esta parte es bien interesante. Creo que siempre es importante hacer esta asesoría genética. Digo, aún no tajante, pero obviamente siempre tenemos que identificar cuál es el gen que está mutado, bueno, cuál es el tipo de mutación. Estamos hablando del MECPC2 o MECP2, pero sí es súper importante que siempre se tenga una evaluación genética puntual, ¿no? No queremos generalizar por si hubiera alguna mutación distinta, ¿no? Un patrón de herencia distinto, que pudiera ser digamos, una recomendación puntual. Esa asesoría genética es fundamental siempre. Esta misma pregunta va justo con esto, doctora Miriam Jiménez, sobre el tema del patrón de la herencia genética, porque dice, tengo una hija con red y mi otra hija tiene a mi nieta con autismo. ¿Tiene algo que ver? Habría que identificar, porque si comparten alguna mutación y el patrón de herencia ha sido distinto, eso habría que estudiarlo, ¿no? O sea, habría que ver cuáles son los patrones de mutación que tienen, si son iguales, si son distintos, habría que estudiarlo. Dice, buenas tardes, doctora, saludos desde Venezuela. Mi hija
hija es una adolescente red de 18 años. Mi hermana está en la búsqueda de tener un bebé. ¿Es posible que su bebé pueda nacer con esta mutación? No, no podemos, bueno, a ver, regreso al mismo tema, ¿no? Creo que siempre es Hay muchas importante dudas sobre hacer, esto, sí. sí, siempre es muy importante hacer esta asesoría genética para identificar cuál es la mutación de la paciente y poder entonces, digamos, dar un asesoramiento, ¿no? No, si bien MEC P2, a veces hasta el 90% en los registros, pues el 90% de eh, de las mutaciones están identificadas. No quiero excluir al resto y poder hacer una aseveración que pueda, eh, digamos, retrasar algún diagnóstico o alguna recomendación. Y esto se debe ver específicamente ya con la evaluación de la paciente y entonces la asesoría, ¿no? Pero en general. Ujú. Muchas gracias. También saludo a la gente de España que nos está viendo por acá, justo sobre lo que usted comentaba, doctora, del estudio en Barcelona. Por acá nos comentan que el estudio de Barcelona lo está tomando mi niña, son nutracientes. Ahí en España lo están tomando y pues bueno, Wow. agradecemos mucho el comentario a las personas de España que nos están viendo y siguiendo ese primer Congreso Red Latina. Muchísimas gracias. Este... Dice, doctora, ¿usted nombra al RED como neurodegenerativa? ¿Puede aclararlo, por favor? Gracias. Sí, cuando están, o se llaman enfermedades neurodegenerativas, cuando las neuronas dejan de seguir su crecimiento, desarrollo, o su vida media o su funcionamiento habitual y tienen esta pérdida de neuronas o de función neuronal. En las descripciones, por ejemplo, de Orphanet está puesta así, pero cuando, digamos, identificamos en el registro de los estudios, se tiene que categorizar si esa enfermedad entra en este concepto de que la neurona o, bueno, las células del sistema nervioso, que pueden ser neuronas, glía, cumplen esta característica y por eso se llaman así más que yo la nombre, pues es que está, digamos, como una mm, de las características atribuibles, ¿no? Al ¿Mm? curso de la enfermedad para que se registren así en los estudios clínicos. Ujú. Doctora, soy de Argentina, saludos. Mis dos nenas las diagnosticaron hace 2 meses con síndrome de Rett. ¿Esto es raro que las dos hayan sido diagnosticadas con este mismo síndrome? Eh, Desde mi perspectiva, yo no he leído un caso semejante, pero tenemos por aquí a la muy experta que es la doctora Medina. Sin duda, yo creo que ella es la calificada para responder esto. Como les decía, mi foco, si bien soy neuróloga pediatra, mi foco está en el desarrollo de tratamientos o trabajo para la parte de desarrollo de tratamientos. Si bien veo pacientes en la parte clínica, no he leído un reporte de caso, no sé si son gemelas, si son de diferente edad, me parece que es poco frecuente. Ya hablamos que estas son de baja prevalencia, entonces una situación así es muy poco frecuente, ¿no? Hay muchas preguntas que coinciden en lo mismo, Mm, doctora Miriam, que justo hablan de esto, ¿no? Yo tengo un hijo de 4 años y mi hija de 2 con Rett. Mi hijo podría tener un hijo con síndrome de Rett. Dice, el Rett puede estar acompañado de alguna otra condición, como por ejemplo el autismo. También hay otra por acá que dice, ah, buenas tardes, doctora. Mi hijo tiene una niña Rett con su primera esposa y ahora la actual pareja tuvo un bebé, pero con síndrome de Down. ¿Tiene algo que ver de parte de él? eh, Habría que buscar la mutación, pero de inicio no. O sea, son mutaciones, o sea, son patrones de herencia distintos, Ujú. aunque sí obviamente habría que revisar mutaciones específicas, pero son patrones distintos. Y si me permites, Carlos, estoy viendo aquí una que es muy interesante, no sé Por si la favor, puedo por tomar favor. desde acá. Claro, sí, sí, sí. Romina Brasca nos pregunta, ¿en la literatura científica alguna vez se logró administrar la proteína de alguna manera a pacientes? Romina, esta pregunta es súper interesante porque te platico que en el desarrollo de la terapia génica no se llegó a la fase de pacientes, pero sí a la fase de animales. Como ustedes saben, cuando se hace un desarrollo de medicamentos, como lo veíamos, se hacen ratoncitos que tengan la mutación que estamos estudiando. Entonces se hacen, en este caso, ratones que estén mutados para el MECP2. Sí se logró administrar el gen al ratoncito, ¿no? O sea, sí se hizo un modelo de terapia génica para el ratoncito. Sí se logró insertar y, digamos, la estabilidad
de que esta capsulita, o como les ponía el ejemplo, imagínense que a la naranja le quitamos los gajos, es decir, al virus le quitamos el contenido, le insertamos el gen que queremos que a su vez llegue hasta la célula. Eso sí se pudo hacer y sí se pudo insertar. Problemas de estabilidad y tal, pero sí se pudo, al menos en un modelo animal, se pudo hacer esa primera parte. Así que bueno, sé que suena de ciencia ficción, pero si lo hemos hecho en otras enfermedades, en algún momento, bueno, esta enfermedad tiene características como para que pudiéramos, digamos, abordarlo con este concepto. Las terapias génicas, hay, digamos, dos grandes grupos hoy en día de tratamientos. Los tratamientos de síntesis, es decir, Ujú. donde nosotros en laboratorio producimos pues, las moléculas, ¿no? Que se van a liberar por tabletas, cápsulas, etcétera. Y tratamientos biológicos, que son tratamientos que otro ser vivo produce, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales. Y luego tenemos la terapia génica, que es insertar el gen, y este entra en una categoría completamente distinta. Lo que se está trabajando hoy para redes de síntesis, no estamos tratando biológicos, y eventualmente por el perfil o por las características de la enfermedad, sería elegible a llevar la terapia génica. Hay muchísimas preguntas que justo están relacionadas y que parecieran tener el mismo Ujú. cuerpo, la misma construcción, ¿no? Sobre hijos con Red y otros con TDA y rasgos de autismo, y el esposo, ¿no? Que tiene un hijo mayor con Asperger, pero si esto es parte de la genética de él o qué es lo que sucede. Hay muchas preguntas que son muy parecidas. Dice, doctora, ¿cuáles estudios se pueden hacer los padres para descartar, perdón, la carga genética negativa? Bueno, a ver, siempre, digamos, cuando hacemos un estudio genético, tenemos que definir exactamente qué estamos buscando, ¿no? Regreso al tema y yo creo que el doctor más calificado para dar estas respuestas es el doctor Edmar Benítez, quien nos platicaba ayer, quien es neurogenetista. eh, y se pueden hacer estudios en general, digamos, cuando estamos buscando, pues pueden ser de PCR, puede ser MLPA, o pueden ser, dependiendo qué estamos buscando, es lo que vamos a hacer los estudios, ¿no? Eh, que en este momento me parece arriesgado con todas estas variaciones que hemos estado viendo de las mutaciones. Creo que, eh, bueno, sí, sin duda, recibir asesoría genética de exactamente qué estudio debemos hacer, pues exactamente qué estamos buscando, ¿no? Eh, y no sé si tengas inconveniente, Carlos, pero estoy viendo acá una pregunta Por favor, que no, por favor. de Daniela Lima, que nos dice, ¿hay estudios con el aceite de cannabis y el red? Esta pregunta, miren que la estuve buscando específicamente. No están registrados en clinicaltrial.gov. En general, el CBD está siendo estudiado eh, para el tratamiento de epilepsia. Ha habido resultados que son inconsistentes, ha habido resultados que son benéficos, pero específicamente, digamos, para la parte de epilepsia. Como veíamos o como les mostré en la presentación, exactamente qué queremos hacer, o sea, qué queremos que este CBD haga en el caso del síndrome de Rett con las pacientes. ¿Qué queremos que haga? Bueno, si lo tratamos para epilepsia, eh, digamos, ha habido respuesta, no específicamente en síndrome de Rett, sino en general en epilepsia. Y bueno, los estudios siguen, ¿no? Hoy en día es un tema eh, controversial, pero es un tema en el que se sigue investigando. Maravilloso, doctora Miriam Jiménez. Hay muchas preguntas aún todavía inconclusas, pero bueno, se las vamos a mandar. O también, si pueden volver a poner su correo electrónico para que puedan estar en Sí, contacto con usted, sería maravilloso. sí, Para estar en contacto con usted, ¿no? sí, sí, sí. Queremos. Ujú. Ujú. No, nada más porque acá veo a pues Eva, dice que son varias estrategias curativas. No, Eva, perdón si no he sido tan clara, no hay estrategias curativas ahora. Y la terapia génica, incluso para las enfermedades que está aprobada, no las cura. O sea, le insertan el gen, se inserta el gen, pero conceptualmente ya hay como, digamos, un acuerdo internacional que no es cura, porque si estos pacientes heredan, no van a heredar el gen insertado. Entonces no es cura. Y quise tomarlo, Carlos, porque me parece Sí, que no, sí. este es un foro que me encanta que haya más de 200 personas conectadas, más de 300 el día de ayer. Es de alta responsabilidad ser claros, ¿no? Manejar las expectativas, eh, que la emoción de la reunión, de esta primera reunión latinoamericana, ¿no?
no, pues no nos traiga otros conceptos. Es increíble lo que se ha avanzado, pero nos falta mucho, no hay curas, ¿no? Seguimos trabajando en tratamientos, eh, que digamos que busquen o que incidan en la causa, s muchos tratamientos que mejoren la calidad de vida, los síntomas, los signos, pero no estamos hablando de cura. Espero haber sido clara, Eva. Muchísimas gracias, doctora, y gracias por la aclaración también. Como bien dice, ¿no? Muchas cosas o muchos tratamientos mejoran la calidad de Sí. vida de las pacientes, pero como tal una cura no existe aún para el síndrome de Rett. Queremos, por favor, dar la bienvenida a la doctora Violeta Medina, justo de la Asociación ARRED de México, que fue tu profesora, ¿verdad, Miriam? Fue tu profesora, Sí, entonces seguramente va a estar muy un orgullosa de lujo, ti y de pues escucharte espero. y de escucharte dar esta ponencia tan maravillosa. Doctora Violeta, por favor, si fuera tan amable. Miriam, muchísimas gracias. No sabes la emoción que sentí cuando aceptaste participar en nuestro congreso y las aportaciones que nos han dado para mí han sido súper importantes y estoy muy orgullosa de tener tu amistad y de compartir algunas cosas de trabajo. Entonces, no dudé en que la calidad de persona y de investigadora y de neuróloga pediatra iba a ser excelente y me dio mucho gusto que la presidente de Retos de Amor me diera la oportunidad de entregarte el reconocimiento personalmente. Ay, Muchas gracias. doctora. Ay, no, muchísimas gracias y quiero compartir con la audiencia, algo que siempre me llena de emoción. Al Instituto Nacional de Pediatría, pues, llegaban casos súper difíciles, como a todos lados, pero somos, bueno, es un instituto de concentración, y llegaba mucha gente diciendo: "Ya me dijeron que tiene esto y que no hay nada que hacer". Y si algo me enseñó la doctora Medina con mucho amor, me dijo: "No, Miriam, siempre hay algo que hacer por los pacientes. Así sea sostener su mano y acompañarlos, siempre hay algo que hacer por los pacientes", y se lo agradezco en el alma, es algo que se queda para la vida y bueno, aquí estoy tratando de poner mi granito de arena. Me encantará en un futuro poder compartir que ya se encontró algo. Ahora, bueno, pues hay que seguir trabajando y no darse por vencidos. Muchísimas gracias, doctora, por su amistad y por su pasión para servir a las niñas con Rett. Muchas gracias. Qué bonito, qué hermoso